Hola a todos, hoy vamos a ver cómo generar los archivos de documentación y de fabricación en Altium. Y para ello voy a seguir usando el circuito de parpadeo que hemos ido desarrollando en estos vídeos, ¿vale? Si habéis entrado directamente en este vídeo, deciros de que ya tenemos hecho el esquemático y también hemos hecho el posicionamiento de los componentes, rutado, plano, etcétera. Estos vídeos los podéis encontrar en el canal en la lista de reproducciones que tenemos de Altium, ¿vale? Y bien, para entrar en materia, deciros de que Altium tiene una herramienta que es muy potente y muy útil, que nos salva mucho, bueno, nos ayuda muchísimo a la hora de desarrollar, de gestionar o de producir estos archivos, ya sea de documentación o de fabricación, y se llama Output Jobs, ¿vale? Y para nuestro circuito, para nuestro proyecto, lo podemos agregar de dos maneras. Podemos irnos aquí a File, a New, y aquí tenemos el archivito de Output Job File, ¿vale? Aquí lo podemos agregar, o si no, en nuestro proyecto, cuando lo tenemos abierto en Altium, directamente botón derecho sobre el ratón, del ratón sobre el nombre de nuestro proyecto, Add New to Project, y aquí podemos agregar pues el archivito de Output Job File, ¿vale? Una vez que lo agregamos, pues estamos en esta pantalla. Yo lo que voy a hacer es que voy a reducir un poquito esto, que ya no hace falta, y ahora nos vamos a concentrar en esta pantalla que sería la de Job Output Job, que sería donde vamos a producir o generar pues, este tipo de documentación, ya sea para fabricar o simplemente para exponer o documentar nuestro proyecto electrónico. Y antes de entrar en profundidad aquí en materia, deciros de que este archivito, el Output Job, no hace falta generarlo al final de nuestro diseño, de nuestro diseño electrónico, sino que lo podemos agregar al principio de nuestro proyecto y configurarlo como queramos. Es más, podemos incluso importarlo de otro proyecto que ya tengamos uno predefinido y que ya esté configurado en base a nuestras necesidades, ¿vale? Pero en fin, imaginemos que es nuestra primera vez y que queremos, bueno, pues generar esos archivos de documentación y fabricación que harían falta para nuestro proyecto. Bien, usando esta herramienta, lo primero que vemos aquí sería la Variant Choice. Eso significa de que si nuestro diseño electrónico tiene algún tipo de variante, por ejemplo, si se pone un componente u otro tipo de modificaciones, si un componente se pone o no, pues utilizaríamos la parte de variaciones, ¿vale? De variantes. En mi caso, para este proyecto concreto, no tengo ninguna variante, por lo tanto no aparece aquí, ¿vale? Eso lo veremos en posteriores vídeos donde enseñaré cómo crear variantes y entonces cómo podemos utilizar la herramienta de Output Job, para simplemente seleccionar una u otra variante de nuestro circuito. Bien, lo primero que vamos a hacer es generar los archivos de documentación, ¿sí? Los PDF, la lista de materiales, etcétera, ¿vale? Pero antes de eso, simplemente enseñaros aquí lo que tenemos aquí que se llama Output Containers. En esta parte de aquí de Output Containers son aquellos archivos o formatos de archivos que podemos generar. Por ejemplo, si pulsamos el PDF o un archivo de texto o tipo de Excel, CSV, lo que sea, incluso podemos generar hasta vídeos, ¿vale? Si queremos hacer, por ejemplo, PDFs animados o lo que sea. Bien, vamos al lío. Vamos primero a los archivos de documentación. Para los archivos de documentación, pues bueno, ya nos vamos al apartado que tenemos aquí en el centro y podemos ver que aquí se llama Output, ¿vale? Y en Output, pues Altium pues nos ofrece varias opciones de donde podemos, digamos, extraer información de nuestro diseño electrónico que vamos a hacer. Por ejemplo, de la Netlist Output, la Simulation, etcétera, etcétera. A nosotros lo que nos interesa ahora mismo es generar archivos de documentación, es decir, el PDF o los PDF que definan o que recojan nuestro diseño, desde el esquemático hasta la PCB. Y lo más sencillo, pues bueno, pues nos vamos aquí donde pone Documentation Output y simplemente damos clic aquí y nos aparece otra ventanita donde podemos seleccionar pues, aquellos documentos que queremos generar de nuestro proyecto. Bien, tenemos el Composite, por ejemplo, que sería para todo el proyecto concreto. Tenemos lo que hemos dicho anteriormente, la PCB, pero en 3D. También tenemos un vídeo en 3D de la PCB. Y aquí también tenemos, digamos, la PCB en sí para PDF. Ahora, no os recomiendo esta vista para la PCB, sino que os recomiendo otra, ¿vale? Yo os voy a enseñar ahora. Pero aquí lo que nos vamos a hacer, bueno, también tenemos aquí el PDF en 3D, ¿vale? Pero lo que voy a generar aquí son los archivos de documentación, pues básicos, ¿vale? Los planos, los PDF al principio de nuestro esquemático. Y para ello nos vamos aquí y aquí podemos seleccionar ya sea o el esquemático o el proyecto completo.
Así que el proyecto completo, lo que yo voy a seleccionar, que estaría aquí entre corchetes, ¿vale? Project Physical Document. Eso significa que si mi proyecto tuviese más de un esquemático, pues aquí, ¿vale? Aquí no, eso para configurarlo, sino aquí, cuando nos vamos a Schematic Prints, pues saldría todos los esquemáticos posibles para poder, digamos, generar el PDF. Pero si quiero generar PDF de todo mi proyecto completo, de todos los esquemáticos que recoja, pues tengo que seleccionar el proyecto en sí, ¿vale? Tal como lo he seleccionado yo. Y bien, una vez que lo tenemos seleccionado o activado, ahora pasaremos a configurarlo. Y para ello simplemente doble clic sobre él y nos aparece esta ventana. Lo primero que tenemos que hacer es refrescar la vista y de esta manera podemos ver pues, el formato con el que se va a imprimir nuestro esquemático. Y repito, en mi proyecto, de momento, en este proyecto que tenemos ahora del parpadeo de LED, pues yo tengo simplemente un esquemático, que es bastante sencillo, por lo tanto sería simplemente una página de una. Bien, a mí me gusta, pues ya que lo he hecho en A4 y en tipo retrato, pues poner un retrato, le damos a refrescar nuevamente y aquí lo tenemos. Yo he visto de que hay un pelín, bueno, de hecho no, hay otra cosa aquí de tema de los colores, ¿vale? Podéis imprimir o generar los archivos PDF en modo de grises, en escala de grises, en monocolor, le damos a refrescar, o en color. A mí personalmente me gusta pues, crear los PDF en color y ya después si quiero imprimirlo pues ya pues decidiré si lo pongo en monocolor o en escala de gris o lo que sea, ¿vale? Pero me gusta bueno, que se imprima en color en sí. Y bien, otra cosa que podemos aquí, bueno, simplemente pues escalarlo, si es muy alto, si es muy grande o muy pequeño, aquí podemos poner el 50% por ejemplo, damos a refrescar nuevamente y vale, de esta manera. También podemos forzarlo a que se ajuste a la página, ¿vale? Lo que queráis. A mí me gusta trabajar, pues digamos, en tamaño pues, normal, ¿vale? Tamaño real, 100%. Aquí lo tenemos. Otras cosas que podemos configurar aquí en nuestra ventana. Bueno, le damos a Drawing y aquí pues, podemos seleccionar aquellas cosas pues, que queremos que salgan en el PDF o no, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, aquí tenemos la marca DRC. Imaginaros que terminamos su diseño y hay algunos tipos de marcas DRC de errores. Pues aquí podemos suprimirlas, ¿vale? Yo en mi caso pues las voy a dejar porque ya en nuestro diseño me ha pasado el RC y no hay ningún tipo de problema, por lo tanto no tendría que tener o no hay ninguna marca de RC en mi esquemático. Pero bueno, aquí podemos, digamos, Altium nos ofrece algunos parámetros con los cuales podemos configurar de lo que queramos que aparezca o no en nuestro PDF. Una vez que estamos contentos con lo que vamos a producir, la configuración de nuestro PDF, en este caso para el esquemático, pues simplemente le damos a OK, ¿vale? Y bien, y como podéis ver, os he dicho anteriormente, aquí en esta parte, que se llama Output Containers, pues tenemos tres maneras. O tenemos incluso otra que podemos aquí agregar, ¿vale? Imaginemos que, por ejemplo, nos vamos a Folder Structure, ¿vale? Podemos ver perfectamente que la que acabamos de añadir, que sería la Schematic Print, si nuestro esquemático en sí, pues no tiene ningún tipo de opción o correlación con este tipo de estructura. Con la de vídeo tampoco, ¿vale? No aparece absolutamente nada, por lo tanto no podemos asociar nuestro esquemático con ninguna de estas dos estructuras, ¿vale? O opciones. Pero en cambio, si seleccionamos PDF, automáticamente en Enable, aquí en la columna Enable nos aparece un circulito donde si pinchamos, pues lo que estamos haciendo es asociar este Schematic Print al PDF, ¿vale? Y aparece un número 1. Ese número 1 significa que será lo primero que se va a imprimir. Yo os lo voy a enseñar ahora. Pero antes de generar ese archivito PDF, nos gustaría que este archivo de PDF que vamos a generar pues tuviese más documentos, ¿vale? Ahora simplemente tendrá el esquemático, pero nos gustaría, por ejemplo, que también tuviese, pues digamos que serán, pues no sé, las miniaturas o nuestra PCB, ¿vale? Nuestra capa de la PCB. Para ello, podemos utilizar el mismo, el Documentation Output, por ejemplo, en el Composite. Si le damos nuevamente a todo o simplemente a la PCB, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, que pone PCB Doc. Sería la parte de la PCB, el diseño de PCB. Pero eso sería, ¿vale? Aquí también puedo seleccionar, si yo tuviese diferentes tipos de PCB, pues podría seleccionar aquellas PCB que quisiese generar esa documentación. Pero como quiero generar la documentación del proyecto total,
pues le doy a PCB Document. Si le doy 2 veces a PCB Document, le doy a refrescar, ¿vale? Voy a configurar nuevamente esto que esté en tipo retrato, le doy a refrescar y aquí he notado un problema, ¿vale? Cuando hemos diseñado nuestra PCB, si no recuerdo mal, era de 30 por 30 y aquí podemos ver que es más grande, aunque el tamaño real estaría a 1 a 1. Es más, si le doy a Fit on Page, estaría normal. Si le doy a Actual Size, me saldría tal que así, pero fijaros lo que hago ahora, por ejemplo, ¿vale? Pongo el 50% de la PCB y ahora me voy a Fit on Page, ¿vale? Tal que así. Y ahora me vuelvo al Actual Size y le doy a 100%. Y automáticamente, ahora sí, ¿vale? Altium me ofrece la dimensión real de mi PCB. Supongo que es un fallito, supongo que lo corregirán la gente de Altium, ¿vale? Pero lo que os digo, cuando entramos directamente a configurar este tipo de bits o cómo vamos a generar en nuestro PDF para la PCB, pues el tamaño actual, pues no es el tamaño actual de nuestra PCB, en este caso, ¿vale? Sino que tenemos que jugar con la escala. Eso es algo que he notado aquí. Bien, ¿y por qué he dicho ahora, entrando en la materia, por qué he dicho anteriormente de que a mí no me gusta generar, bueno, para los archivos de PDF usando el Documentation Output? Porque aquí solamente me ofrece la vista de todas, ¿vale? Las capas puestas o superpuestas. Voy a hacer zoom aquí y aquí podéis ver mi PDF, mi PCB, ¿vale? Y podéis ver que todas las capas pues están superpuestas aquí. Y a mí lo que me gustaría ver pues capa por capa. Bien, otra cosa que podemos hacer aquí es modificar esto. Le damos a color, como decimos anteriormente, sería en color y aquí también podemos hacer cierto tipo de configuraciones, ¿vale? Podemos ir a Pages y aquí podemos, digamos, agregar las páginas que queramos. Y aquí la podemos nosotros, pues hagamos, por decirlo de alguna manera, pues gestionar esto, ¿vale? Pero hay otra manera que sería más fácil. Pero antes de enseñar de esa manera, también en Advanced, también simplemente deciros de que podéis también configurar pues, ciertas cosas que queréis que aparezca o no en vuestro PDF, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es simplemente cancelar esto y voy a retirarlo. Lo voy a borrar. Porque para la PDF lo que voy a hacer es irme aquí a la Fabrication Output. Y esto puede sonar un poco contradictorio, porque estamos generando archivos de documentación y, bueno, lo podemos hacer en Documentation Output, pero en Fabrication Output, bueno, pues si le damos aquí, también podemos hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, ¿vale? Simplemente usamos aquí lo que se llama Final y lo mismo. Aquí no aparecerá tantas PCB como nuestro proyecto contenga. En mi caso solamente una PCB, pero si queremos generar la documentación para todas las PCB, pues le damos a PCB Document, a todos, ¿vale? Y aquí pone Final Artwork Print, como podéis ver, ¿vale? Y vemos que la opción de PDF, que es la que está activa ahora mismo, pues está activada para asociárselo. Pero antes de ello, vamos a configurarlo. Así que doble clic y ahí vamos a configurarlo. Le damos a refrescar. Le damos, por ejemplo, que sea color. Nuevamente refrescamos. Le decimos que sea en retrato. Refrescamos nuevamente. No sé por qué esto no se refresca de manera automática, pero bueno, da igual. Y podemos ver de que el tamaño actual, bueno, pues no es el correcto. Así que lo que voy a hacer es 50% y 100% nuevamente. Y aquí lo tengo, ¿vale? Este sería el tamaño correcto de mi PCB, ¿vale? 1 a 1. Bien, simplemente deciros de que ese es un fallito que he encontrado aquí en Altium. Cosas que podemos ver aquí, bueno, ya podemos ver, por ejemplo, de que va a imprimir 11 páginas. Va a imprimir tantas páginas como capas tengamos activadas. Vale, si le damos aquí, pues podemos pasar entre páginas, podemos ver pues, lo que se va a imprimir, lo que va a generar en un único PDF, ¿vale? Tal que así. ¿Y qué pasa si queremos agregar o modificar, agregar o remover o quitar, ¿vale? Capas, pues simplemente vamos aquí a Pages, a este apartado, y aquí aparecen todas esas capas que se van a representar, ¿vale? Y si queremos quitarla, pues simplemente le damos aquí y podemos incluso aquí, la podemos eliminar, la podemos mover, podemos organizarlas arriba o abajo, como queramos, incluso podemos editarla, lo que sería el nombre, ¿vale? Simplemente pues si queréis darle otro tipo de, digamos que sea más específico, un nombre más específico de lo que representa esa capa, pues lo podemos hacer aquí modificándole el nombre. Cosa que podemos hacer, bueno, pues podemos agregar también más cosas aquí, como por ejemplo podemos agregar los drills, pero los drills los voy a generar de otra manera, ¿vale? No lo voy a hacer desde aquí. Así que ahora, ya que os he enseñado cómo generar también
PDF o cómo configurar la herramienta de jobs, de output, de outjob para generar los PDF de vuestra PCB. Ahora lo que voy a hacer antes de eso, también indicaros que también tengo una pestañita de avanzado, de advanced, donde podemos hacer otras ciertas cosas. Así que le doy a OK y voy a decir, ahora tengo al principio un único documento PDF. El primer PDF que se va a imprimir va a ser, o que va a contener, va a ser el esquemático, y el segundo, si le doy aquí, ¡plim!, aparece, se asocia a la PDF y con un numerito 2. ¿Qué significa? De que este documento PDF, que es solamente uno, tendrá una pestaña que será, o un apartado que será el del esquemático, y otro apartado que será el de PDF, el de PCB, perdonad. ¿Vale? Bien. ¿Qué más cosas queremos que contenga, digamos, nuestro archivo PDF? Bueno, pues ya que tenemos nuestro, digamos, tenemos impreso, vamos a imprimir, o ese PDF va a contener la documentación de nuestra PDF, pues también queremos, por ejemplo, los de los drills, ¿vale? Así que le damos a Drill Drawings, elegimos el proyecto completo y nuevamente lo que hacemos es configurarlo, ¿vale? Así que lo hacemos aquí, nuevamente A4 en color y hacemos el truco este del tamaño. Vamos a refrescar y aquí lo tenemos, ¿vale? Y para drills, pues aquí lo tenemos. Va a generar dos archivitos o dos PDF, dos páginas en nuestro PDF que va a representar los drills. Supongo que será uno para vías y otro que será los drills, los orificios through holes de nuestros componentes, ¿vale? Cosas que también podemos hacer, configurar los drills, pues todo. Podemos configurar tantos drills como queramos, bueno, los que tenemos ahora mismo, y podemos agregar otras cosas aquí, ¿vale? También podemos cambiar el nombre dándole a editar, pues si queremos darle un nombre que sea más específico, y también tenemos la pestañita de avanzado, ¿vale? Bien. Y los drills, pues vamos a hacer que sea el número 3, tal que así. Más cositas que podemos poner aquí. Bueno, pues le damos aquí. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos el stack, ¿vale? Eso significa nuestra PCB en sí física. Es decir, las capas, tenemos la capa de arriba, la capa de abajo. Pues digamos aquí, si le damos, por ejemplo, y le damos doble clic, pues podemos definir los materiales, el grosor, etcétera, ¿vale? Esto lo podéis definir aquí y tenerlo en el PDF o simplemente digamos, dependerá de vuestro fabricante vuestro fabricante de PCB. Ellos dará pues, unas medidas, dependiendo del presupuesto que queréis o que manejéis, pues podéis hacerlo de una manera u otra. Y esas especificaciones las podéis tener en vuestro PDF, ¿vale? Yo en mi caso, como lo estoy usando de manera, como ya sabéis, este ejemplo del LED, de los LED que parpadean, lo estoy usando, digamos con Altium recién instalado, pues no tengo configurado de momento esa parte de aquí. Os la enseñaré en otro vídeo, de todas formas, ¿vale? Así que esa información yo no la voy a poner de momento. Vamos a seguir bicheando lo que tenemos más por aquí. Tenemos lo de los drills. Bueno, los drills ya lo tenemos puesto. El file lo tenemos. Estos serían archivos ya de fabricación de la PCB, así que no. También podemos agregar la de la máscara, ¿vale? Y nuevamente podemos seleccionar aquellas PCB que tengamos en nuestro diseño. En mi caso, todo el diseño y la vamos a configurar. Vamos a ver qué es lo que contiene esto de las máscaras. Así que lo que voy a hacer nuevamente, voy a configurarlo a todo para que todo sea ya correcto. Le doy a refrescar y aquí lo tenemos, ¿vale? Y en las máscaras pues tengo pues 4, o me va a generar 4 hojas de PDF, tal que así, ¿vale? Si vosotros creéis de que esa información es importante para documentar vuestro proyecto, pues la podéis generar o no la generéis, ¿vale? Dependerá de vosotros. Y nuevamente la podéis configurar tanto tipo de capas que queréis incluir o eliminar en vuestra documentación. En este caso tenemos la máscara de soldadura y la máscara pues, de protección de soldadura, ¿vale? También tenemos avanzado, etcétera. Así que le damos a OK y decimos que esto va a ser el número 4. Más cositas que podemos agregar. Pues bueno, pues de aquí yo creo que ya tenemos casi todo. También podríamos generar, vamos a ver, no, este sería de fabricación, así que lo borramos. Podríamos generar aquí también archivitos, pues no sé,
de PowerPlane, en el caso de que tuviésemos planos de tierra. En nuestro caso no tenemos planos de tierra, sino que hemos generado polígonos, ¿vale? Y también podemos generar pues, un archivo de un informe de los test points. En nuestro caso, pues no tenemos test point, así que no lo agregamos. Pero ¿qué más podemos agregar aquí? Bueno, pues podemos agregar, por ejemplo, los pasos que hemos seguido a la hora de validar nuestro diseño, tanto en el esquemático como en la PCB. En el esquemático lo validamos con el LRC y en la PCB con el DRC. Así que eso estaría, en teoría, en el apartado de Report Output. Así que si le damos aquí, no, mentira, eso sería en el de Validation. Aquí está. En el Validation tenemos el ERC, Electric Rule Checker. Nuevamente, si tuviésemos más de un esquemático, pues podríamos seleccionar ese esquemático en concreto, o en mi caso, yo voy a seleccionar el proyecto completo, pues ya lo tengo terminado. Y nuevamente, doble clic aquí, y aquí sería lo que saldría, ¿vale? Nosotros cuando pasamos el ERC en otro esquemático, pues sí, teníamos unos warnings, y era por el tema del off the grid, ¿vale? Eso significa de que los componentes en sí estaban diseñados en milésimas de pulgada, y nosotros usamos el sistema métrico internacional, que sería los milímetros, ¿vale? Y por eso está off the grid, pero no pasa nada. Aquí podríamos configurar, pues nuevamente, el tema de errores, warning o el pasar. Y este sería, pues, la matriz de conexiones de errores o warning de cómo sería nuestro proyecto, ¿vale? Aquí también podríamos configurarlo antes de pasarlo. Yo lo voy a dejar tal como está, así que le doy OK. Y quiero generar esto en mi archivo PDF. Yo creo que este documento es un documento muy importante a la hora de documentar nuestro proyecto, porque nos va a dictar si toda la información que estamos generando, al final, pues tiene, digamos, cierta consistencia a la hora o en términos de, bueno, si es correcto o no correcto a la hora del RC y el RC y el DRC. Así que ahora nos vamos al DRC, Design Rule Checkers, y sería para la PCB. Y lo mismo. Bueno, en este caso no podemos configurarlo, pero le damos al número 6, ¿vale? En Validation también podemos crear pues validaciones o informes o agregarlo aquí para el tema del Bill of Materials, de la lista de materiales. Recordad de que Altium, y si nuevamente se avienta directamente en ese vídeo, pues hemos hecho un vídeo, ya tenemos hecho un vídeo de cómo configurar el Active Bomb, ¿vale? Aparecerá por pantalla. Y ahí pues vimos, entre otras cosas, de que Altium pues comprueba ciertos parámetros de los componentes que vamos a usar. Y sobre esos parámetros, pues dictamina pues, si el diseño está en peligro, si el componente sí está, no está en stock, o si está al final de su vida útil, ¿vale? Y ahí nos dará, digamos, un baremo, una nota de si, bueno, nuestro diseño pues, está en peligro, o está a salvo, o está entre medias, ¿vale? Ese informe también lo podemos generar aquí. En ese vídeo del Active Bomb, que os he mencionado anteriormente, pues también veréis de que hay ciertos distribuidores de que no son capaces, o el add-on o el plugin de Altium, pues no es capaz de obtener toda la información, ¿vale? Y por eso, en mi caso, pues no es una información muy fiable. Por tanto, esa información no la voy a generar aquí, pero sí quiero generar el Bill of Materials, quiero generar la lista de componentes en mi PDF, ¿vale? Y para ello, pues nos vamos a, creo que es aquí en Report, exacto. Aquí está Bill of Materials y aquí puedo seleccionar, pues dependiendo del esquemático, del BOM o el Active BOM. Yo en este caso, como generé un Active BOM, le doy aquí a mi documento de Active BOM. Le doy aquí a configurar y aquí tendría mi Active BOM, ¿vale? Esto lo voy a poner en CSV, en formato, y el BOM, recordad de que yo tendría aquí, este sería en la lista de materiales normales, pero yo creé, y eso sale en el otro vídeo, yo creé un set que sería para Mouser, tal que así, ¿vale? Sin que yo quiero generar esto en mi PDF. Ahora os voy a enseñar, o cuando generemos el PDF, los documentos de los archivos de documentación, veréis, a mí normalmente este archivo, no sé por qué, no me sale directamente ahí. Pero bueno, no pasa nada. Os enseñaré una forma alternativa de cómo crearlo. Pero en teoría, si yo le doy aquí a OK y lo pongo aquí directamente, será el documento número 7 dentro de ese PDF, pues tendría que aparecer, ¿vale? Y bien,
Una vez que tenemos ya, entonces ya los documentos mínimos, documentos o lo necesario para documentar nuestro proyecto, recordad, tenemos el esquemático, tenemos los PDF, tenemos también lo de soldadura, no, soldadura sí, el tema de pasta de soldadura, tenemos los drills, que serían los orificios, la lista de materiales y tenemos, digamos, el DRC y el ERC, ¿vale? Otras cositas que hay aquí, pues, bueno, podemos exportarlo, pero esto no sería para el apartado de PDF, ¿vale? En teoría tenemos los PDF, así lo que vamos a hacer es guardarlo, al job le podemos dar un nombre, o sea, por ejemplo, podemos ponerle Flash Inlet Circuit, lo podemos dejar tal que así. También deciros que podéis generar tantos out job como queráis. Eso significa, incluso importarlo, eso significa de que podéis personalizar, digamos, los documentos que vais a generar, pues, por ejemplo, para diferentes tipos de empresas de fabricación de PCB. Si uno requiere una cosa o requiere u otra, pues podéis tener vosotros tanto o podéis tener out job personalizados para esas compañías, ¿vale? Para esas empresas. Pero en fin, digamos que ya tenemos todos los archivos de documentación y ahora simplemente los queremos generar. Sin que le damos aquí a generar, generate content y automáticamente, ¿vale? Pues nos sale en PDF. Y uno puede pensar, ¿por qué no sale en PDF automáticamente? Bueno, aquí también lo podemos configurar. Si le damos aquí doble clic y le damos Advanced, aquí también podemos configurar cómo nuestro PDF pues, se va a producir o se va a generar, ¿vale? Y tiene que ver aquí en algún lado, aquí, que pone Open PDF, PDF File After Export. Significa que se va a abrir el PDF, el archivo PDF, justamente una vez que se exporte, ¿vale? Pues simplemente enseñaros de que aquí también podéis configurar un pelín vuestro archivo de PDF que queréis generar. Y bien, una vez que se ha generado, pues podemos ver que, lo voy a poner aquí tal que así, bueno, voy a poner así, a ver si me da, perfecto. Podemos ver de que la numeración o el orden donde se ha generado el archivo PDF, los archivos que hemos agregado, pues solo es el orden que aparece aquí, ¿vale? En la pestañita de aquí, en los bookmarks de nuestro PDF. Bien, ahora vamos a ver nuestro PDF lo que contiene. Pues contiene nuestro esquemático, como pusimos, y ahora contiene todas esas capas que hemos especificado en nuestra PDF, para nuestra PCB, que aparezca en nuestro archivo PDF, ¿vale? Todas estas capas son de la PCB. Ahora estamos en el apartado de los drills, de los orificios, tenemos las vías y ahora estamos en la parte de pasta de soldadura, ¿vale? Tal que así. Tenemos aquí ahora el ERC, Electric Rule Checker, o los warnings de nuestro esquemático, y sobre todo esos warnings, como he dicho anteriormente, es off the grid. Significa de que, lo repito nuevamente, de que el componente estaba hecho o se hizo en milésimas de pulgada y nosotros hemos trabajado con milímetros en nuestro esquemático y por eso está off the grid. Y finalmente pues tenemos el DRC con ningún error, ¿vale? Para mí estos dos archivos son muy importantes porque, como he dicho anteriormente, eso lo que nos da cierto tipo de garantía de que, bueno, pues nuestro esquemático, nuestro diseño, nuestro PCB, nuestro diseño electrónico en general, pues bueno, pues tiene cierto tipo de consistencia y a la hora de fabricar se va a minimizar errores, ¿no? A la hora de la fabricación. Bien. Cosas antes de cerrar esto. Os dije los temas del Bill of Materials, la lista de materiales, que debería aparecer en el orden. A ver si puedo. En el orden Bill of Materials sería en el orden número 7. Y podemos ver de que aquí pues nada, no aparece el Bill of Materials por ningún lado. La verdad que no sé por qué no aparece. Yo lo hago de otra manera. Y la verdad que, bueno, se puede hacer de otra manera, ¿vale? Pero me gustaría de que en ese PDF pues, apareciese. Si vosotros, bueno, por lo que sea, sabéis el truquillo, pues me lo dejáis en los comentarios y así aprendemos todo el mundo. Pero si queréis que aparezca de otra manera, que aparezca también en archivo PDF, pues nos vamos aquí a Folder Structure y podemos ver aquello, digamos, opciones que tenemos aquí ya habilitadas para nuestro archivito Job 1 de OutJob, que son compatibles con este tipo de formato, con el Folder Structure. Y una de ellas es el Bill of Materials, ¿vale? Si le damos aquí y le dimos que se genere
que se genere, ahora podemos también configurarlo. Le damos doble clic, ¿vale? Y podemos hacer que se configure en temas CSV o incluso podemos hacer que se genere en tipo PDF, tal que así, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver que se genere en PDF. Si yo le doy OK y ahora le doy aquí a generar, aquí está nuestro Bill of Material. Es decir, no es que no lo entienda, no es que Altium no sepa reconocer nuestra lista de materiales y sepa ponerlo en PDF, sino por alguna razón en la acción de PDF, pues a mí no me sale. Como he dicho, si vosotros tenéis algo, sabéis algo, pues me lo dejáis en los comentarios. Pero aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora bien, el tema del Bill of Material, pues generalmente se genera en PDF o se suele generar en archivo CSV. Damos clic otra vez. En archivo CSV o en archivo que queráis, ¿vale? O en este caso en archivo de que nos permita Altium, ¿vale? De lo que queráis. Bien. Y hasta aquí es donde os quería enseñar cómo generar los archivos de documentación para nuestro diseño electrónico. Ahora vamos a pasar a los archivos de fabricación. Y para ello estamos hablando de los archivos Gerbers. Y eso, pues estaría aquí en Fabrication Output. Si le damos nuevamente aquí, tenemos varias opciones. Tenemos los Gerber File X2, etcétera, ¿vale? Podéis utilizar el que vosotros queráis. Ya digo, eso dependerá mucho de vuestro fabricante de PCB. Pero digamos que de manera general todo el mundo va a aceptar los Gerber File y nuevamente pues podemos seleccionar aquellas PCB que tenemos activadas en nuestro proyecto. En mi caso concreto solamente tengo una PCB, por lo tanto le doy al proyecto completo. Y ahora doble clic aquí nuevamente y vamos a configurar los archivos Gerber que queremos producir. Bien. El tema de las unidades, pues dependerá mucho de vuestras unidades que habéis trabajado. Yo trabajo en milímetros, aquí lo tengo. La resolución dependerá de vuestro fabricante de PCB. Normalmente con 0,001 pues, lo van a entender. Pero si lo dejáis por defecto en 0,001, pues perfecto, ¿vale? Y si lo ponéis a máxima resolución, pues también, ¿vale? No va a influir en nada. Ahora, influirá, por ejemplo, si lo ponéis en 0,01 y vuestro fabricante tiene una precisión de 0,001, pues ahí sí va a influir algo, ¿vale? Así que estos parámetros pues, vendrán sobre todo de vuestros fabricantes de PCB. El tema del nombre, de la extensión del nombre, hay algunos que aceptan el GBR, hay otros, eso sería simplemente un archivo global que engloba a todos, eso sería capa por capa, archivo Gerber uno por uno. Nuevamente dependerá mucho de vuestro fabricante de PCB, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener o preguntarles a ellos y ellos te darán, seguramente en su página web, pues dirá una guía de cómo aceptan los archivos de fabricación, ¿vale? Cositas aquí que también podemos configurar, pues podéis configurar aquellas capas que vosotros tengáis activadas. Recordad, por ejemplo, fijáis aquí algo importante. Aquí se llama Board Outline. Y está la capa GM y dice que ese sería el Gerber Board Profile. Sería, dicho de otra manera, digamos el contorno de nuestra PDF, de nuestra PCB. Pero nosotros el contorno de la PCB para este diseño lo hemos generado en la capa mecánica número 1 de aquí. Es más, esta capa que estaba aquí, pues no estaba disponible. Bueno, quizá también este archivito, el Board Outline, será un archivito de texto, ¿vale? De información. No será un archivo, digamos, de visualización en sí. Pero simplemente decirlo de que nuestro contorno PCB lo hemos hecho una capa mecánica y en nuestro caso es la 1. Por lo tanto, la voy a incluir aquí. ¿Qué quiero decir con eso también? De que si vosotros habéis trabajado con otro tipo de capa para agregar información a vuestra PCB, pues la tendréis que agregar aquí, ¿vale? En esta opción cuando estamos configurando los archivos Gerber que queremos generar. En estos archivos Gerber también nos da la opción de generar los archivos de drill, pero yo no lo voy a hacer aquí porque no me parece, digamos, de manera elegante, por decirlo de alguna manera, ya que tenemos opción de agregar una opción, ya tenemos opción de agregar aquí un parámetro, otro archivo que será de drill, ¿vale? Que será más, digamos, más meticuloso o será mejor organizado. Bien, una vez que he generado, que he seleccionado aquellas capas que yo quiero que se generen, también nos vamos a la pestañita de Advanced.
y de Advanced nuevamente tenemos la tolerancia de apertura, que dependerá mucho de vuestro fabricante de PCB. Ya digo, eso lo tenéis que ver en sus limitaciones, en su página web, y que os den los detalles de ello. Después tenemos el leading y el trailing zeros. Normalmente todos, generalmente con los que yo he fabricado, todos me dicen de que ponga esta opción, la de suppress leading zeros, ¿vale? Del plotter type, esto lo dejamos tal como está, o dependerá mucho del fabricante de PCB, y others, pues lo mismo, ¿vale? Esto dependerá también de vuestro fabricante de PCB. También podéis generar el DRC rules cuando lo exportéis de vuestros Gerber files, ¿vale? En caso, pues no lo voy a hacer. Eso lo digo nuevamente, dependerá mucho, muy mucho de vuestro fabricante de PCB. Algunos dirán que sí que lo exportéis, otros dirán, bueno, que no lo exportéis, que no hace falta. Yo, por ejemplo, vamos a decirle que sí, que lo exporte. Pero ya digo, con los que yo normalmente he trabajado, pues ciertamente algunos sí lo piden, otros no lo piden. Pero en fin, una vez que estamos contentos ya con la configuración de nuestro archivo Gerber que vamos a producir, pues le damos a Apply. Bueno, antes de darle aquí, a que estemos contentos al Apply, deciros de que esto es de vital importancia, ¿vale? Si os falta algún archivo Gerber, si os sobra prácticamente casi no pasa nada, pero si os falta algún archivo Gerber, vuestro PCB no se va a fabricar, sino que la pararán y os preguntará por ese archivo que falte, ¿vale? Ahora bien, si sobra un archivo Gerber que tenga mucha documentación, pues quizá el que esté comprobando los archivos antes de darle a la luz verde para que se fabrique, pues quizás contacte con vosotros y os diga, oye, este archivo de qué va, ¿vale? Que le dé algún tipo de explicación. Pero bueno, simplemente tenerlo claro. Le damos ahora sí Apply y ahora, por ejemplo, aquí le vamos a decir de que este archivo Gerber pues, me lo genere en segunda opción. Cosa importante, esto no es lo mismo que con los PDF, ¿vale? Que en PDF tenemos un PDF que contiene toda esta información de aquí. En Folder Structure no es lo mismo. No significa de que simplemente vamos a tener un archivo que contenga todo. No es así. Significa de que primero Altium va a generar el Bill of Material en PDF en este caso, porque lo tengo configurado de esa manera, y los Gerber Files en segunda opción, ¿vale? Eso significa el orden en el que Altium va a generar estos archivos. Otro archivito que nos hace falta para fabricar nuestro PCB, los drills. Si le damos aquí el drill, este no es, este no era. Vamos a borrar porque si ya lo tenemos será este. No, espérate que me estoy equivocando. En fabricación. Aquí, NC Drill Files. Me voy a equivocar con lo del tema de documentación. En el NC Drill Files. Nuevamente, dependerá de cuántas PCB tengamos. En nuestro caso, solamente una, así que el proyecto completo. Doble clic aquí y configuramos. Y nuevamente, la configuración dependerá mucho de de la tolerancia de vuestro fabricante de PCB. Y las unidades, pues dependerá en las que vosotros habéis trabajado. En el formato, pues generalmente suele ser en 4.3. Pero ya digo, eso dependerá. 4.3 significa aquí, sería la resolución en sí, ¿vale? Si lo pones en 4,4, pues bueno, pues no pasa nada, pues tendría más resolución. El problema sería en 4.2 que tendría menos resolución, ¿vale? Pero eso dependerá mucho, ya digo, de vuestro fabricante en sí. Sí, de vuestro fabricante de PCB. Pero normalmente en 4.3, digamos, es estándar y lo que admiten de momento. En Leading Trailing Zeros, pues a mí normalmente siempre me piden que lo haga aquí, en Suppress Leading Zeros en vez de Trailing. Ya digo, depende también mucho de vuestro fabricante de PCB. En las coordenadas, pues bueno, las coordenadas puede poner relativa o absoluta. Yo la pongo relativa y también nos suelen pedir relativa cuando utilizamos el tema del origin. ¿Vale? Cuando estamos haciendo el contorno de nuestra PCB, ya estamos contentos, normalmente ponemos el origin, un nuevo origen a nuestra PCB, lo ponemos en una de las esquinitas o alguno lo pone en el centro o donde quiera. Y entonces yo tengo todos los componentes, su posición está relativa a ese origen. Entonces los pongo aquí en Relative Origin. Pero normalmente depende mucho de vuestro
fabricante PCB. Hay algunos también de que digan, os preguntan, os dicen de que generéis los drills o los orificios que estén plateados o no plateados de manera independiente, ¿vale? Bueno, si ese es el caso, dais aquí y listo, ¿vale? Si no, pues será todo en un archivo, en un mismo archivo. Y listo, ¿vale? También podéis generar el LIA Binary Drill. Ya digo, eso sería como en el otro caso, le damos aquí, lo generamos. Y esto también, antes de hacerlo, siempre recomiendo de que contactéis con vuestro fabricante de PCB y que os dé cierto tipo de información. Ya digo, en su página web normalmente encontráis cómo configurar esta ventanita. Pero normalmente con esta configuración es la estándar. ¿Vale? No se van a quejar si tenéis esta configuración. Es más, para que no se quejen de verdad, le dais aquí también, generáis los orificios, plateados o no plateados, de manera independiente y ya sí que no se va a quejar nadie. Y una vez que tenemos eso contento, que estamos contentos, le damos OK y le decimos a Altium que genere ese archivo en tercer lugar. Y en teoría, esta sería la información mínima que necesitaríamos para fabricar nuestra PCB. Estos serían los archivos mínimos para fabricar nuestra PCB. ¿Qué pasa también, por ejemplo, si queremos, no solamente queremos fabricar nuestra PCB, sino también queremos que el fabricante PCB pues, nos haga el ensamblado? Pues aquí en Assembly Output, ¿vale? Podemos seleccionar el Pick and Place, el archivito de Pick and Place. Y nuevamente nos dice si para tantas PCB como tengamos los diseños, en nuestro caso simplemente uno, así que elegimos el documento, el proyecto en sí, doble clic y aquí podemos configurarlo el archivito como queramos entregárselo. En el caso de que queramos utilizar el Pick and Place, ¿vale? Podemos utilizar las unidades imperiales o métricas. Nosotros hemos trabajado con métricas, así que damos aquí. Podemos decir que se muestren las unidades o no. El tipo de separador, eso dependerá mucho también de vuestro, en este caso, fabricante, o en este caso, la empresa de ensamblado de componentes. El tipo de formato, si es formato texto, formato CSV o ambos, ¿vale? Y aquí también podéis, por ejemplo, incluir los archivos que no estén en la lista de materiales o no. A mí, por ejemplo, no me gusta incluir los archivos que están en la lista de materiales porque esos componentes, los archivos son componentes, no se van a posicionar, así que los excluyo, ¿vale? Y aquí también podéis poner, pues excluir los parámetros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí podéis poner también, seleccionar las columnas que queréis que este archivo para Pick and Place contenga. Nuevamente, esto dependerá mucho de esa empresa con la cual vais a trabajar a la hora de hacer el ensamblaje de vuestros componentes. ¿Vale? Si os mandáis este tipo de información, una captura de pantalla de esta ventanita que tenemos aquí de Pick and Place Setup, pues seguramente os dirán cómo tenéis que configurarlo de manera que ellos lo acepten. O en su página web también encontraréis la información. Pero digo, normalmente con este tipo de información ya lo tenéis listo, ¿vale? Tampoco creo que se vaya a quejar mucho. Le dais OK y ahora lo agregamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, hemos seleccionado aquellos archivos que van a fabricar o que van a permitir la fabricación de nuestra PCB y también vamos a generar el archivo de Pick and Place en caso de que, bueno, necesitemos una compañía externa a la hora de montar nuestros componentes en nuestra PCB. Una vez que estamos contentos con el orden de que Altium va a generar esos archivos, pues simplemente le damos a generar contenido, ¿vale? Y podemos ver de que lo primero que ha aparecido es el PDF de la lista de materiales y después tenemos aquí, por ejemplo, otros archivitos. Tenemos el archivito del Pick and Place Machine, ¿vale? Tal como lo hemos generado. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y ahora nos preguntamos dónde estaría el archivo de los Gerber, ¿vale? Y de los drills. Os los voy a enseñar ahora mismo. Y esos archivos, pues bueno, pues esos archivos están en vuestro proyecto. Es más, si veis aquí, veis perfectamente de que ya Altium ha generado todos esos archivos y los ha incluido en el proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, los archivos Gerber, ¿vale? Aquí tenemos los archivos de drill, los de pick and place, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde está físicamente en vuestro ordenador? Pues bueno, pues está en la carpeta de vuestro proyecto. En mi caso, el proyecto se llama Flashing LED Circuit. Le doy aquí y aquí tenemos los outputs, ¿vale? Tenemos dos carpetitas.
una carpeta que se llama Project Output for Free Documents y este sería el del Bill of Materials, la lista de componentes. Si le damos aquí, aquí estaría el archivo PDF de la lista de nuestros componentes. En mi caso yo lo he generado tipo PDF, pero como hemos visto anteriormente podéis generarlo en tipo CSV o el que queráis. Bueno, el que queráis o el que permita Altium. El de los Gerber y los drills, pues bueno, pues está aquí en el Project Output for Flashing Less Circuit, para el nombre del nombre del circuito. Entramos y aquí tenemos primero el PDF, que sería el PDF global que hemos generado antes para la documentación de nuestro proyecto electrónico, ¿vale? Como podemos ver, hemos visto antes. Y también podemos encontrar información de la lista de materiales que, mira, antes, o mejor dicho, no me sale directamente aquí, pero me la crea de manera independiente. ¿Vale? Esto es curioso. Me la crea de manera independiente, pero no me la agrega en ese PDF de Job 1. Bueno, quizás ahora lo vamos a ver si podemos configurar o no. Tenemos los archivos Gerber, que lo tenemos aquí, que son un archivito que normalmente nos van a preguntar o nos van a pedir a la hora de fabricar nuestra PCB, de manera obvia, con todas las capas. Tenemos el archivito de drill, aquí también. Y tenemos el archivito de pick and place, para el ensamblado de nuestros componentes, ¿vale? Como lo hemos configurado, como lo tenemos aquí, como lo hemos configurado anteriormente. Y simplemente deciros de que, bueno, aquí tenéis toda la información que hemos generado. ¿Y por qué? Y remarcar esto, ¿no? ¿Por qué el job o el output job, esta herramienta es importante? Bueno, ya lo he dicho anteriormente, es importante porque podéis generar tanto output job como queráis y digamos, y haciendo hincapié en esto, imaginaros de que estáis trabajando para distintos tipos de empresas, de montaje, de fabricación de PCB. Pues podéis generar un archivo de output job, de out job, para una empresa concreta si os piden una configuración concreta, ¿vale? Por eso es muy importante. Bueno, yo lo voy a dar a guardar. He dicho anteriormente, antes de cerrar el vídeo, y aunque no, espero que no sea tan muy largo, voy a ver por qué los temas del Bill of Materials, la lista de componentes, no se me agrega directamente en este PDF, sino que me lo produce un archivo independiente. Quizás si le doy doble clic aquí haya alguna opción que yo pueda configurar, pero yo creo que no, porque eso es el Active Bomb, ¿vale? Report, no. Aquí no estaría. No estaría. Y si le doy aquí, Open, no, yo creo que Altium ya de por sí, a ver, también tiene sentido, ¿vale? También tiene sentido porque Altium puede interpretar de que ese documento, pues bueno, cuando la lista de materiales es un documento que no hace falta que contenga toda la información de nuestro proyecto. Con la lista de materiales es un documento muy importante que necesitamos a la hora de adquirir los componentes necesarios para bueno, asamblarlos en nuestras PCB. Y normalmente con ese documento sobra, ¿vale? Con ese documento podemos ir a los distribuidores que trabajéis de componentes, Mouse, Farnell, RS, lo que queráis, o DigiKey, ¿vale? Y simplemente con el bill of material, pues ya adquirimos los componentes. Y quizá por eso Altium pues genera el archivo de manera independiente, ¿vale? Pues vamos a pensarlo de esa manera. Pero en fin, esto es lo que os quería enseñar hoy, en el vídeo de hoy, que era cómo trabajar con la herramienta OutJob y generar tanto los archivos de documentación como de fabricación para nuestro diseño PCB. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de comentario de, por ejemplo, si te parece útil la herramienta o de cómo la configurarías tú, pues me lo dejas ahí en el apartado de comentarios. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues ya sabes, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.